Después yo lo silencio a todos. Ay, se estoy escuchando mi voz. Buen día, chicos. ¿Me escuchan bien? Si quieren pueden ponerlo en el chat, así yo sé si me están escuchando o no. Hola, profe, ¿se escucha bien? Ah, buenísimo, gracias. Bueno, chicos, buenísimo. Bueno, esperen a ver qué. Bueno, les comento, ¿me escuchan bien entonces? Bueno, ahí les voy a compartir la pantalla. ¿Quedó alguien más por ahí para entrar? Así. Bueno. Bueno, chicos, les comento. Esta clase es, es de patología de miembro inferior. Ya tengo entendido que viene patología de miembro superior, así que bueno, vamos a seguir con miembro inferior. Esto es un repaso a grandes rasgos también de lo que serían las patologías más frecuentes. Es muy amplio todo, así que vamos a ver solamente lo más frecuente con ustedes. Si no voy a estar haciendo todo. Bueno, empezamos entonces. Bueno, la patología del miembro inferior es muy importante porque si ustedes toman en cuenta, el miembro inferior es quien da sostén al esqueleto y es el que nos ayuda a desplazarnos. No es solamente importante para el paciente, sino para toda la sociedad, porque es una de las patologías, o sea, la patología del miembro inferior en general, es una de las patologías que más da discapacidad. Entonces hace de miembros hábiles para la sociedad, miembros discapacitados que obviamente no pueden trabajar y demás. Así que bueno, esto es re importante no solo para el paciente, sino también para el resto de la sociedad. ¿Y en dónde está sentado el miembro inferior? Primero hay que recordar la pelvis. La pelvis es quien conecta al esqueleto axial a el miembro inferior. La pelvis, como ya saben ustedes por anatomía, está compuesta, bueno, por el sacro y el coxis, y los dos coxales, que son la unión de los tres, la fusión de los tres huesos, que son el ilion, el isquion y el pubis. Estos se articulan entre sí
por dos lados. Uno es la sínfisis pubiana, que sería esta articulación, y la otra sería la sacroiliaca, que son estas dos entre sí, y después articulan con el fémur, con la cabeza femoral, a través del acetábulo. Bueno, esta sería una visión lateral y interna de lo que sería el acetábulo, quien conecta la pelvis con el hueso femoral. Bueno, el, el acetábulo, como ven acá, está compuesto por una columna anterior, una columna posterior y el techo del acetábulo. Esto es recordatorio nada más de anatomía. La pelvis es una de las únicas urgencias que tenemos nosotros en traumatología, urgencias reales, en serio. El paciente se choca y hay que entrar ya a quirófano o hay que estabilizarlo de manera inmediata. Siempre tienen que recordar, ustedes como médicos generales, que un paciente, estas lesiones siempre son en pacientes que por lo general tienen impactos de alta energía, politraumatizados, que obviamente tienen un sinnúmero de otras fracturas y de otras lesiones. Así que la evaluación siempre es integral, tienen que recordar siempre el A, B, C, D, E, que es una de las cosas más importantes en el trauma. Es una cosa de las más importantes en el trauma, así que tienen que recordar que el paciente, si tiene la fractura de pelvis, no es solo la fractura de pelvis. Tiene un tórax, tiene una vía aérea, tiene la cabeza, tiene toda la circulación, el resto de la circulación, así que siempre hay que tomar en cuenta el ABCDE, hay que evaluar si el paciente está ubicado en tiempo y espacio, hay que evaluar si el paciente tiene una vía aérea permeable, o sea que por más que estemos hablando de traumatología, el paciente es un todo y así se ve como tal. Los mecanismos de lesión de la pelvis son por fuerzas directas, como dije antes, por rotación externa, por compresión anterior, por rotación interna y fuerzas indirectas, como por ejemplo en los choques de auto. En los choques de auto, por lo general, el paciente que está manejando el automóvil y tiene choques de frente, por lo general tiene una fuerza que se transmite a través del pie y a través de todo el miembro inferior hacia la pelvis y termina generando fracturas de acetábulo y fracturas de pelvis semilaterales. Como dije antes, las caídas de altura también son una de las causas de fractura de pelvis de manera indirecta. Al caer sobre los pies se transmite la fuerza hacia la pelvis y por lo general las caídas de altura y los choques de alta energía, por protocolo, todos los pacientes que entran a la guardia y se les realiza la ABCDE, un politrauma, se les realiza RX de cervical, frente y perfil, RX de pelvis, a todos sin importar si tienen signos o no de lesión. Siempre se tiene que revisar la pelvis. Si se encuentra algo en esa radiografía, por lo general se extiende más el diagnóstico y se pide después de columna lumbar, que es una de las lesiones también muy comunes cuando son pacientes de caída de gran altura, sobre todo a nivel de la L1, que es donde está la charretera, y en caídas de gran altura también el calcáneo, así que también después cuando ya nos hacen la interconsulta a nosotros completamos el estudio clínico y le pedimos las radiografías extra que sean necesarias. Bueno, las fracturas de la pelvis son muy importantes porque pueden generar sangrado que desestabiliza al paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un choque de alta energía o una caída de altura y se encuentra en un choque hemorrágico, taquicárdico, pulsos débiles y demás, o dolor justamente en la cadera inguinal y se le hace la maniobra de compresión a nivel de la cadera, siempre tengo que evaluar el estado general, como dije antes. Si el paciente está chocado, esa es una urgencia inmediata y el paciente debe entrar a quirófano, debe tener 2 vías, que eso lo debe hacer el médico de guardia, tiene que tener 2 vías, pasar cristaloides, pasar sangre incluso muchas veces, y tiene que ingresar a quirófano para hacer la estabilización con un tutor externo, como ven en esta fotografía. Este es un tutor externo a nivel de la pelvis.
tutor externo. Y así se estabiliza la fractura de pelvis. Esto puede llegar a fallar, o sea, que esta estabilización no detenga el sangrado. Si ese es el caso, también tiene que traer el cirujano general y hay que hacer un abordaje de pelvis y hacer lo que se llama un packaging. Después de eso, si eso también falla, lo que se puede hacer es una embolización de las arterias ilíacas. Bueno, pero son todos procesos que se van viendo intraquirófano. Lo primero siempre es expandirlo y colocarle el tutor externo en la guardia. Así que esas serían como las dos primeras presentaciones. Después las fracturas de pelvis se clasifican según Tile, A, B y C. Las tipo A son las que son estables, es decir, que no comprometen hemodinámicamente al paciente. Son fracturas que se producen en las alas ilíacas, o sea, no comprometen el anillo pelviano. Tiene indemnidad del anillo pelviano. Las tipo B y las tipo C son inestables y comprometen el anillo pelviano. Es decir, está dentro del anillo pelviano hay algo que queda adentro. Y eso es importante porque el hueso estaría lastimando todos los órganos que contiene la pelvis. La vejiga, el intestino, el útero en el caso de la mujer, por ejemplo. Así que bueno, se clasifican en esas dos partes. Esto ya es anecdótico. Vamos a tratar eso. Lo más importante es que les quede muy claro que un paciente con un choque de alta energía o un trauma de alta energía con una caída de altura debe ser evaluado de pies a cabeza con el ABCDE, que es la TLS, que es parte de la evaluación inicial de la TLS. Eso lo hace el médico de guardia, que eventualmente, cuando ve alguna lesión, realiza la interconsulta con el servicio de traumatología. Bueno, en el examen clínico entonces evalúan el estado hemodinámico, el dolor, si tiene algún dolor puntual, eso también les tiene que dar una idea de dónde es que tiene la lesión. Signos y síntomas neurológicos, disminución de los reflejos osteotendinosos, ya sea a nivel rotuliano, a nivel anterior posterior, deformidades físicas, yo tengo algún acortamiento, una rotación externa, también me tiene que hacer cuenta de algo, exploración de recto, uretra, vagina, vejiga, ponerle una sonda, a ver si sale sangre. Todas esas cosas son indicios que les pueden decir, bueno, este paciente tiene una lesión en la pelvis. Pero siempre de protocolo, todos los pacientes con trauma de alta energía se les pide radiografía de pelvis anteroposterior, radiografía de cervical anteroposterior, a todos los pacientes. Bueno, en los exámenes complementarios, como les dije antes, se pide la radiografía anteroposterior de pelvis. Nosotros, cuando completamos por lo general los exámenes, o cuando ustedes ven una lesión y llaman al traumatólogo, por lo general pedimos una cosa que se llama RX de pelvis inlet y RX de pelvis outlet. Que ese inlet de ese outlet de lo que hablan es por dónde entra el rayo de radiografía. Y las proyecciones de Judet, que son de los lados laterales, tanto la alar como la obturatriz. Después siempre se completa con una tomografía cuando ya se quiere hacer el primer material y se quiere estabilizar la misma. Esta es una radiografía panorámica antero-posterior de pelvis. Como pueden observar, este es el anillo pelviano, esto es lo que nosotros buscamos, esto sería normal. Acá está el anillo pelviano interno. Cuando hay una fractura de alguna de los huesos que componen la pelvis, generalmente se ve una deformidad en el anillo. Este es el pubis, el isquion, las crestas ilíacas. Esta es otra cosa que hay que evaluar muy importante, que sería las sacroiliacas, que son las articulaciones. El pubis, ver si cuánto tiene cuánto tiene de separación el pubis, que más de 2 milímetros ya es patológico, o sea, puede tener una de la sínfisis pubiana. Y estas son las proyecciones de entrada y de salida, que eso es cómo entra el rayo. En la de entrada, o sea, en la de inlet, el rayo entra desde el lado proximal del cuerpo, sería desde el abdomen hacia los pies, el rayo. Y después la de outlet, el rayo va desde los pies hacia el abdomen. Y con eso, ¿qué evaluamos?
En la de entrada, lo que nosotros evaluamos son desplazamientos horizontales y evaluamos generalmente las sacroiliacas y también podemos ver en la cabeza femoral, el cuello del fémur, también se pueden acompañar muchas veces se acompañan de fracturas en otros huesos no son la pelvis, de fémur, de tibia, pero por eso la evaluación clínica tiene que ser amplia. Y en las de proyección de salida, lo que evaluamos es los desplazamientos verticales. Vemos si, por ejemplo, tiene una rotación interna o una hemipelvis que está elevada, por ejemplo, una hemipelvis que está elevada, eso nos puede indicar una fractura, por ejemplo, unilateral de pelvis, que también es una urgencia, y se debe estabilizar. Estas serían las de Judet, que serían la de ilíaca y la obturatriz. Acá en esta podemos ver la cresta, y estas son más que nada para evaluar tanto la columna anterior y la columna posterior y el muro posterior del acetábulo. Esto es solamente para evaluar el acetábulo cuando sospechamos de fractura del acetábulo. Bueno, este es el caso clínico de un paciente de 19 años que tuvo un politraumatismo por un incidente automovilístico. Al examen médico traumatológico, el paciente estaba en regular estado general, afebril, pero se encontraba estable hemodinámicamente. Estaba en el punto dorsal sobre la tabla de movilización con el collar cervical rígido y una cincha pélvica. O sea, el paciente ya venía cinchado. La cincha pélvica la debe realizar la primera persona que evalúa al paciente, que generalmente no somos nosotros. Nosotros siempre generalmente somos interconsultores, así que la cincha pélvica es algo que deberían aprender a hacer. La cincha pélvica se realiza, se coloca la sábana o lo que sea que tengan a mano, porque por lo general no tienen siempre a mano una sábana, y se estira hacia los lados, hacia el nivel de los trocánteres, se estira de los dos lados y se dobla. Un lado, primero sobre la cara anterior de la pelvis y luego el otro lado. Se juntan esos dos bordes, se tira de los dos lados con fuerza y luego se hace como una maniobra con un torniquete. Y se dobla, se dobla, se dobla y después se fija con una coger o bueno, en el caso de que no se tenga ningún elemento para fijarlo, se hace un nudo, que no sería lo ideal. Pero bueno, en este caso el paciente venía con una cincha y estaba solamente amarrada porque no tenía nada para fijar. De todas maneras, cuando llega la guardia y ya me consultan a mí, yo tengo que aprender a hacer una cincha pélvica, así que yo corregí obviamente la cincha y la hicimos de la manera correcta. Además, porque acá sí habían los materiales. La maniobra de cierre de la pelvis era positiva, esto es, yo tomo lo agarro de los dos lados de la cadera e intento cerrar. Si eso me da un chasquido como que cierra, es porque hay una fractura efectivamente de la pelvis. Bueno, se le realizaron esta radiografía anteroposterior donde se observaba la fractura en el alerón sacro izquierdo, la bifocal de la rama pubiana, si lo pueden observar ahí, de este lado es como todo del lado izquierdo, y configuraba, por supuesto, una pelvis inestable. Por algo necesitaba la cincha. Por lo general, las fracturas tipo A, TAILA, no requieren cincha porque el paciente no está inestable. Se cincha y obviamente se le pide material y, bueno, se le realizó una osteosíntesis, tanto de la parte iliopubiana como se le fijó también la apertura de la sacroiliaca izquierda. Si pueden observar acá, se le colocó una placa de osteosíntesis de reconstrucción y bueno, se fijó desde la rama pubiana y se atravesó toda la sínfisis, haciendo un cierre de la sínfisis del hilo pubiano. El paciente en este momento se encuentra bien y caminando. Así que esto después le queda todo este material. A no ser que hagan intolerancia de material y demás, se retira, pero queda todo el material puesto. Otra cosa importante y muy frecuente que tenemos en la guardia son las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera se dividen en dos, en mediales y laterales, que en realidad se dividen fuera de la cápsula o intracapsulares.
Las intracapsulares son las de base cervical, las del cuello femoral, las subcapitales, que van a nivel de la cabeza del fémur, y las capitales, que serían de la cabeza. Y las extracapsulares, que serían las que atraviesan los dos trocánteres o subtrocánteres. Todo eso todos serían fractura de cadera. La epidemiología, obviamente, aumenta con la edad. 90% de las personas mayores de 75 años, por lo general son mayores de 80, ocurre más frecuentemente en las mujeres, y la tasa de mortalidad es del 20 al 25%. Por lo general, los pacientes con fractura de cadera no mueren por la fractura de cadera, mueren por todas las comorbilidades que subyacen de quedar internados por una fractura de cadera. La estancia hospitalaria, las infecciones nosocomiales, las neumonías por la internación, escaras, siempre se les hacen escaras cuando tienen muchos largos periodos de reposo. Así que mueren más por esas cosas que en realidad por la fractura de cadera en sí. Bueno, como les decía, los factores de riesgo: persona que es mayor de 75 años, que sea sexo femenino, el bajo peso corporal, la osteoporosis, la ingestión o la absorción deficiente de calcio y vitamina D, el sedentarismo y el tabaquismo. Son todos factores de riesgo que cumplen la mayoría de las personas que cumplen más de 75 años. ¿Por qué las mujeres son más frecuentes? Porque las mujeres, después de que tienen la menopausia, tienen mucho más disminución del calcio porque tienen la disminución del estrógeno. Entonces, por lo general, tienen más osteoporosis que los varones. Los mecanismos más frecuentes son de baja energía. Los pacientes siempre relatan: me tropecé con mi pie, caminé y me caí y ahí está. Y se fracturó. ¿Hay fracturas en jóvenes? Sí, hay fracturas en jóvenes a nivel de la cadera, pero por lo general siempre son de alta energía, como por ejemplo accidentes automovilísticos. La clínica es impotencia funcional, rotación externa del miembro, acortamiento del mismo, dolor en la ingle, es re común, y por lo general se les solicita frente de ambas caderas, porque siempre hay que comparar con la cadera sana. Y acá hay una diferencia entre las mediales y las laterales que se puede evidenciar en la clínica, y es el hematoma que se encuentra a nivel de la cara lateral de la cadera. Si tiene hematoma, por lo general es extracapsular, porque sería la sangre que despide el hueso cuando se fractura. Enseguida se empieza a visualizar en la piel, que esas serían las laterales, que son extracapsulares, y las intracapsulares no se deja ver el hematoma porque queda todo dentro de la cápsula. Acá queda todo adentro, entonces se hincha la cápsula y queda ahí, y por eso no se puede observar. Así que si yo veo una paciente con rotación externa, con acortamiento del miembro, en la guardia, añosa, seguro tiene una fractura. ¿Esto para qué? Pidan la radiografía y después consulten con nosotros. No es una urgencia, no se va a morir por eso, pero ya enseguida hay que colocarla en una habitación y seguramente hay que ponerle enoxaparina, que es una cosa muy importante, eh, que es para evitar el TBP y el TEP, que se puede despedir de ese TBP. Así que esa es una de las cosas que hay que hacer en principio. Se le coloca la enoxaparina, se le coloca analgesia y no hay problema. El paciente puede esperar ahí hasta que se resuelva quirúrgicamente la fractura. ¿Todas las fracturas de cadera se operan? No. A veces hay pacientes muy añosos que no están en condiciones de entrar a quirófano, y a veces es decisión de la familia. Se evalúa la demanda del paciente, a veces hay pacientes que ya de antes no caminaban, por ahí se pararon y se cayeron, se les trata el dolor y se los manda a la casa. Pero mientras el paciente camine, nuestro objetivo es que el paciente tenga una movilización lo más antes posible. Y esa movilización solo se puede lograr cuando el paciente está operado. Así que esa es como nuestra urgencia. Es un recordatorio de la anatomía de la cadera. ¿Y cómo se clasifican las fracturas de cadera? Bueno, las fracturas de cadera mediales, que son a nivel del cuello, que son muy frecuentes, se clasifican según la clasificación de Garden, que las clasifica en 4, según el grado de desplazamiento y si son completas o incompletas. Las de intertrocantéricas se clasifican según Tronzo,
Y también se clasifican según el trazo fracturario, si son completas o incompletas, y si comprometen o no el trocánter mayor y menor. Las subtrocantéricas se clasifican según Sensheimer y también según la cantidad de trazos fracturarios y el nivel al que están. ¿Y en qué nos basamos para el tratamiento quirúrgico? Como les decía antes, apuntar al estado general. Obviamente nosotros queremos intervenir lo antes posible y, bueno, prevenir las complicaciones, que son las que realmente matan al paciente. Son el TBP, el TEP, las neumonías intrahospitalarias, las escaras por decúbito, las escaras sacras, las escaras en los talones, se infectan y eso es lo que realmente mata al paciente. Y obviamente apuntamos siempre a la sedestación precoz, que la única forma que se puede hacer es si el paciente se opera. Así que, bueno, esto según la teoría, obviamente la cirugía tiene que ser inmediata o en menos de 48 horas. Bueno, como saben, estamos en Argentina y la verdad que nosotros cuando hacemos los pedidos de material a los pacientes no tardan 48 horas. A veces PAMI, por lo general todos estos pacientes tienen PAMI, tarda una semana y media, y bueno, nosotros lo operamos cuando tenemos el material, pero antes es imposible. Y obviamente la idea es operarlo lo antes posible, pero no siempre se puede. Como entonces les decía antes, las cirugías ante las fracturas recientes son mediales, osteosíntesis de cuello femoral por vía extraarticular. Esto es con tornillos que se ponen percutáneamente obviamente con ayuda de rayos en quirófano. Osteosíntesis del cuello, una artrotomía de ser posible, pero por lo general el 90% va a artroplastía, porque esto de los tornillos solamente lo hacemos en pacientes que son jóvenes, para no cambiar la articulación. Obviamente van a necesitar después una revisión a largo plazo. Siempre intentamos salvar el cuello antes, la cabeza en realidad, porque como ustedes saben, si recuerdan anatomía, la cabeza femoral se irriga a través de la circunfleja posterior que entra a nivel del cuello. Si el cuello se rompe, la cabeza queda sin irrigación y obviamente va a la necrosis aséptica. Así que obviamente esto es una urgencia, hay que hacerlo enseguida en una persona joven. Y las laterales se hacen osteosíntesis con clavo o con placa. Por lo general nosotros usamos clavo. O también una artroplastía en el caso del compromiso del trocánter mayor y demás. Pero por lo general la mayoría va a osteosíntesis con clavo. Esta es una cirugía de una paciente, esta de este lado es una cirugía de una paciente con fractura subtrocantérica, oblicua, si pueden observar acá, del lado izquierdo, que se realizó una osteosíntesis con un clavo endomedular de fémur tipo gamma. Tipo gamma porque tiene este tornillo que ven acá, que es un tornillo cérvico diafisario, que se fija desde el lado lateral y que llega hasta la punta de la cabeza. Además a ella se le colocó un alambre porque, bueno, era una fractura oblicua y tenía unos trazos que había que unir, así que, bueno, se le colocó esto como para mayor fijación. No se realiza en todas. Y esta es otra pacientita que tiene una fractura de cadera medial, las dos añosas, por supuesto. Esta es una con fractura de medial, Gardner tipo 4, angulada en valgo. Valgo y varo son dos términos que me gustaría que conocieran. Valgo es cuando el fragmento distal de la fractura se encuentra acercándose a la línea media del cuerpo. Y cuando se aleja de la línea media es al revés. Vale. Bueno, esta es una pacientita con la fractura de cadera medial y se le realizó una hemiartroplastía de cadera. Hemiartroplastía porque esto es una prótesis bipolar en la que solamente se le colocó el componente femoral, es decir, no reemplazamos el componente acetabular. Por eso es hemiartroplastía. Si es artroplastía total, se le cambia tanto el componente femoral como el componente acetabular. Bueno, fracturas de tibia. Las fracturas de tibia también es algo muy frecuente que ocurre por lo general por también traumas de alta energía y estas sí en personas jóvenes.
Este es el casito de un paciente de 19 años que ingresa por guardia por un choque de moto versus auto, con una fractura Gustilo tipo 3, en realidad, porque cuando hicimos, si ven, tiene este trazo nada más en el que se expone la fractura, pero al hacer el ingreso a quirófano para hacer el lavado y demás, tenía compromiso vascular, así que eso pasó de tipo 2 a tipo 3C. Después le tengo otra diapositiva en la que les comento la clasificación de Gustilo Anderson, que esa sí me gustaría que la supieran porque es muy buena para que ustedes sepan presentar a un paciente al traumatólogo de guardia cuando tengan una lesión. Bueno, esta es la fractura de tibia, como pueden ver es multifragmentaria, tanto de tibia como de peroné. Este es el frente de pierna y este es el perfil. En anteversión, también a nivel de la tibia tenemos fracturas a nivel de la parte proximal. En este caso, acá les muestro esta radiografía de una pacientita joven, también un accidente de moto versus auto, que tiene una fractura del platillo tibial lateral. Este tipo de fractura, como es grado 1, lo que se realizó en ella fue un tratamiento ortopédico. Le pusimos un yeso que iba desde un poco más abajo de la cadera hasta el pie y en una mínima flexión. Y con eso se estabilizó la fractura, quedó sin escalón, es decir, la distancia articular de este lado y de este lado son iguales, y la pacientita camina. Estas fracturas, como les digo, pueden ocurrir tanto en pacientes ancianos como en pacientes jóvenes. Por lo general, nosotros lo vemos en pacientes jóvenes que obviamente tienen traumas de alta energía, tienen gran variedad de fuerzas, muchas veces golpes posteriores, golpes laterales, siempre por lo general son directos a nivel de la rodilla. Depende también el trazo si se produjo en flexión, en extensión, mientras estaba el paciente en flexión extensión. Se clasifican según esta clasificación y como pueden ver de este lado, acá dice cómo hay que tratar estos pacientes. Acá dice la tipo 1, a veces se le coloca tornillo, en el caso de nosotros le hicimos tratamiento ortopédico, también se le puede colocar un tornillo y hacer la fijación del trazo fracturario. Y bueno, estos son otros tipos en los que, bueno, hay con minuta, también se clasifica según si hay con minuta, es decir, varios trazos fracturarios y varios trozos de fractura. Y bueno, generalmente nosotros les colocamos placas anatómicas para tibia proximal y las fijamos con tornillo. La fijación en realidad, más que la placa, es el tornillo. O sea, es más importante el tornillo que la placa. La placa solamente como que da soporte a la osteosíntesis que se hace con el tornillo. Los objetivos del tratamiento a nivel de la pierna siempre es descomprimir los tejidos blandos. La pierna tiene un hueso que es la tibia, que está en acceso constante del lado de la cara anterior. Si ustedes se tocan la parte anterior de la pierna, pueden notar que ya sienten ahí la tibia. Tienen piel y abajo tienen tibia. Entonces, esos son huesos que por lo general hacen fracturas expuestas porque es muy fácil exponer una tibia, porque si se fractura, el mismo hueso es el que rompe la piel y la expone. Entonces, siempre hay que evaluar la preservación de los tejidos blandos en las fracturas por politrauma con exposición. Lo más importante es la infección. Si se infecta, ese tejido muere y los pacientes quedan con defectos de cobertura, pedazos de piel que no está. Componer eso es terrible. Así que una de las cosas que tienen que aprender es, paciente con fractura expuesta, se le coloca antibiótico. Eso es una cosa que pueden hacer ustedes sin necesidad del traumatólogo y que les salva la vida al paciente y les salva las partes blandas. Porque antes de que entre a quirófano, el paciente ya está protegido con antibióticos. ¿Qué dice la clasificación de Gustilo Anderson? Que está por acá. De Gustilo Anderson. Sí, ¿qué dice la clasificación de Gustilo Anderson? Toda fractura expuesta.
mayor de 2 porque se divide en 3. La 1, que es un pequeño punto, menos de 1 centímetro de profundidad y menos de 1 centímetro de espesor, se trata solamente, se hace un lavaje ahí en su. Y de tipo 2 en adelante se le coloca antibiótico. Por lo general, las de tipo 2 con una cefalosporina de primera generación o segunda generación no hay problema. Pero las de tipo 3 ya se les coloca, además de eso, un aminoglucósido. En la guardia acá lo que colocamos por lo general es cefalosporina de 2 gramos y una gentamicina, una carga de dosis única de gentamicina de 240. Después, obviamente, cuando se realiza la cirugía y demás, el paciente queda con una profilaxis de unos 4 o 5 días, generalmente con una cefalosporina, y se van a la casa con eso, por lo general. Pero es algo muy básico que es colocarle un antibiótico y lo pueden hacer ustedes sin necesidad de llamar al traumatólogo. Además, en las fracturas, el pronóstico de la fractura expuesta de tibia es muy bueno cuando se coloca el antibiótico lo antes posible. Así que entre más rápido lo coloquen, es mejor para el paciente. Así que es algo lindo para recordar. Le salvan la pierna al paciente, solamente con el antibiótico. Bueno, y las características de esta fractura, por lo general, lesión de los tejidos blandos, como les dije, el grado de contusión, el grado de afectación articular, si hablamos, por ejemplo, de las de tibia proximal, osteoporosis, muchos pacientes también añosos tienen fracturas de tibia, y lesión de vasos y nervios, que también nos da el tipo de clasificación de Gustilo. Si tiene lesionado vasos o nervios, por lo general ya es una 3 de la diáfisis tibial, son frecuentes, son graves, generalmente se asocian a peroné. La fractura del peroné no impide la consolidación de la tibia en el caso de que no se sintetice. La síntesis del peroné no es obligatoria a menos de que sea a nivel del tobillo, tan sindesmal, o a nivel de la sindesmosis, o subsindesmal o suprasindesmal. Es una fractura frecuente que tiene muchos problemas clínicos porque tiene gran incidencia de complicaciones, como les decía, la complicación de las partes blandas, defectos de cobertura, infecciones a largo plazo. Muchas veces nos pasa que los pacientes quedan con una infección latente que a veces no se puede observar en el principio, se hacen cultivos y no aparece. El paciente se le realiza la osteosíntesis y a los 5 años vuelve con una fístula, una fistena, se le hace el cultivo de hueso y resulta que tiene una infección terrible en el hueso y hay que retirar el material quirúrgico. Entonces, esta situación de ponerle el antibiótico en el primer momento es muy importante. Y siempre que hay una fractura de tibia por alta energía, hay que revisar también otras estructuras cercanas porque por lo general se acompaña de otro tipo de fracturas. Entonces, si yo tengo una fractura de alta energía cerrada o expuesta, aunque no sea evidente, debo buscar intencionalmente el resto de la extremidad, a ver si tengo algún otro tipo de deformidad, inflamación en algún otro lado, flictenas, dermoabrasiones, contusiones. Las flictenas y las dermoabrasiones son importantes porque a veces la fractura no es expuesta, pero ya en la cara anterior de la pierna o en las caras laterales observo flictenas y eso me indica que el tejido está sufriendo. Si el tejido está sufriendo, es que el paciente puede estar empezando a hacer un síndrome compartimental y el paciente tiene que entrar a quirófano. Entonces son datos que yo debo tomar en cuenta para avisarle al traumatólogo. La fractura por lo general se acompaña de lesiones cápsulo-ligamentarias y laterales del mismo lado, eso quiere decir, de rodilla y tobillo. Cuando la fractura de tibia es a nivel del tobillo o de la rodilla, por lo general viene acompañado de rotura del ligamento cruzado anterior, posterior, de los laterales, a nivel del tobillo de la sindesmosis, del deltoideo. Lesiones que se deben reparar también en quirófano. Los mecanismos de producción por lo general son directos, fracturas en el lugar del impacto, choque justo sobre la pierna y por lo general son abiertas, por esto que decía, de que está la piel y está el hueso ahí enseguida, así que es muy fácil romper esa. Bueno, indirecto, la fractura se produce a distancia del punto de aplicación de la fuerza por mecanismo de torsión de la pierna. Estos mecanismos no son muy frecuentes, pero bueno,
también hay algunas que se dan. Estrés o fatiga del hueso. Bueno, esto ahora mucho en los deportistas, ahora está muy de moda esto de los que hacen triatlones o ese tipo de deportistas de que usan de alto impacto. Estos pacientes pueden tener fracturas de tibia sin necesidad de un mecanismo de alta energía y es porque el hueso también se fatiga a, a largo plazo. Y el diagnóstico por lo general a veces no son fracturas completas, pero presentan dolor que no desaparece. Se le realiza una tomografía y tienen fracturas incompletas a nivel de la tibia. En el interrogatorio debo hablar siempre, si es una fractura expuesta, el tiempo de exposición de la herida, cómo fue la lesión, cómo fue la cinética de la lesión, iba en moto, iba en auto, él era el que estaba manejando, no era el que estaba manejando. Todas esas cosas nos hablan del tipo de cómo fue el impacto. Características de la herida, características de las partes blandas, veo sangrado activo arterial, no veo sangrado activo arterial, el paciente tiene relleno capilar a nivel cristal, siente, no siente los dedos, los mueve, no los mueve, eso también, son todas cosas súper importantes. Y los métodos de estabilización, por lo general, en el primer momento les colocan férulas. Las personas que asisten a los pacientes en el sitio del accidente tienen férulas neumáticas, que son como unos flotadores que uno lo coloca y lo infla cuando ya está puesto sobre el paciente. Las condiciones de traslado, el tiempo de exposición del área, son todas cosas importantes. Y bueno, en la exploración, si crepita, si tiene partes blandas, se pide obviamente la radiografía de control, donde se evidencia seguramente la fractura y bueno, y hacen la interconsulta posterior con el traumatólogo. Entonces, datos, siempre signos de alarma que yo tengo que estar pendiente, lesión vascular, alteraciones en el pulso, la extremidad fría, cianótica, no siente, no tiene movilidad de los dedos, son todas cosas importantes a evaluar en el primer momento. Síndrome compartimental, vea una pierna flogótica, hinchada, dura, que no puede mover y que además presenta un dolor intenso que no calma con nada. Bueno, son todas cosas que debo tomar en cuenta. Bueno, y la imagen, una RX antero-posterior de pierna, si quiero evaluar el tobillo, una RX de tobillo, y se clasifican según la O. También según si tiene minutos, si tiene con minutos, si no tiene con minuta, la cantidad de trazos, el tipo de fractura, si es transversal, si es oblicua, si es transversa. Esta es la clasificación a O. Y esta es la clasificación de Gustilo Anderson, pero no la había colocado. Sí, decía que raro. Esta es la clasificación de Gustilo Anderson, que sí me gustaría que se quedaran con esta clasificación. Tipo 1, cuando las heridas son menores de 1 centímetro, el grado de contaminación es limpio, o sea, no veo ningún barro ni nada por el estilo. El daño en las partes blandas es mínimo y tiene generalmente una simple o una conminución. Las de tipo 2, entre 1 y 10 centímetros, con un grado de contaminación ya moderado y algún daño muscular, algún tipo de sufrimiento, si yo llevo algo y tiene alguna fotena, algo que me haga indicar que el tejido está sufriendo. Y las tipo 3, que son todas más severas, obviamente, las tipo 3A, que tiene una herida mayor de 10 centímetros, y la tipo 3C, que añade la lesión vascular o neurológica. Obviamente todas con conmoción severa. Y bueno, el tratamiento es lograr la consolidación ósea, alinear la fractura, retorno a nivel funcional antes de la fractura, rápida movilización del rodillo, de la rodilla y el tobillo. Este es un pequeño algoritmo acerca de una fractura de tibia. Si lo quieren lo ven después, pero es básicamente eso, básicamente estar atento al sufrimiento de las partes blandas, los pulsos, la evaluación neurológica y la radiografía de... Este es un caso clínico de una pacientita que tuvimos un politrauma. Este es moto versus tractor. La paciente tuvo fractura de fémur distal a nivel del cóndilo medial, fractura diafisaria de tibia con una conducta ahí en la parte anterior y una fractura de la falange proximal del quinto dedo, todo del lado derecho. Y
El mismo momento en que entró, la paciente entró a quirófano y se le hizo la colocación del tutor externo, la toalette mecánico-quirúrgica de la fractura expuesta que tenía a nivel de la pierna, y además de hecho se le ortopizó en el mismo momento, porque nosotros teníamos tornillos, el cóndilo medial. Además de eso se le hizo una ligamento taxis del ligamento colateral medial, y bueno, se le colocó este tutor externo y se le inmovilizó el dedito. A posterior, ya habiéndole sacado el tutor externo, habiendo hecho el cultivo para el hueso, porque antes de colocar el material quirúrgico hay que evaluar que el hueso no esté infectado, se le realizó la colocación de una osteosíntesis con un clavo de tibia endomedular, que es este que ven acá. Esto es de frente, esto es de perfil, y la paciente ya se encuentra caminando. Como se pueden dar cuenta, no se osteosintetizó el peroné, porque como les dije antes, el peroné a ese nivel no requiere osteosíntesis. Si no compromete la articulación del tobillo, no se hace nada. Es más, si no llega a estar roto, no llega a estar fracturado, lo que hacemos intraquirófano cuando colocamos el clavo de tibia es hacer un abordaje pequeño a nivel del peroné, a nivel medial, y se le realiza una osteotomía, o sea, se fractura el hueso. ¿Por qué? Porque a veces el peroné hace como una compresión cuando está indemne y hace como un arco de flecha y me puede llegar a partir el clavo. Bueno, y el tobillo finalmente, que es una de las lesiones más frecuentes, no solamente a nivel de la fractura, sino a nivel de lesiones que no tienen fractura, no tienen compromiso óseo, son los esguinces comunes que se producen en la guardia, generalmente por las actividades deportivas y demás. Roturas ligamentarias, a nivel del tobillo tenemos muchas veces la rotura del tobillo, el tendón de Aquiles. También hay fracturas, obviamente, de los malleolos, tanto lateral como medial, subluxaciones, subluxación cuando se luxa hacia medial o lateral. La mayoría son por causas indirectas. Hay una clasificación, que es la clasificación de Lau-Hansen, que la clasifica según el mecanismo por el cual se produjo la fractura. La más común es de supinación y aducción, es la más común, y cada uno se produce en 4 grados de lesiones distintas. Como pueden observar en esta, estos son los ligamentos que comprometen el tobillo. Esta es la sindesmosis. Acá nos habla, hay compromiso de la sindesmosis, no hay compromiso de la sindesmosis. A veces tenemos roturas ligamentarias, como en este caso, a nivel de la sindesmosis. O a veces tenemos avulsiones. El ligamento a veces es más fuerte que el hueso y se hace fractura del malleolo medial por tracción del mismo ligamento. Los movimientos principales por los cuales se realizan las fracturas o los esguinces de tobillo son estos: dorsiflexión, inversión y rotación interna o externa del pie, como muestra la figura. Y bueno, hay lesiones estables y hay lesiones inestables. Las lesiones inestables obviamente son quirúrgicas, así que en el primer momento por lo general se les realiza una férula de yeso, ya sea completa o incompleta, dependiendo del estado de las partes blandas. Estas son fracturas o lesiones que causan mucho edema en el tobillo, por lo cual muchas veces hacemos la mitad de un yeso y no el yeso completo, porque si no podemos estar causando iatrogénicamente un síndrome compartimental. Y bueno, siempre combinamos la clínica y la radiografía, ¿no? Si vemos alguna deformación, ya sea en varo o en valgo, edema, equimosis, los puntos dolorosos a nivel de los malleolos, tanto interno como externo, la interlínea o donde está la sindesmosis, son lesiones que tienen, cuando son óseas, tienen dolor exquisito en cierto lugar, así que eso ya nos puede conducir a pedir una radiografía de cuello. El edema, por supuesto. Las lesiones estables, como por ejemplo los esguinces externos por supinación, esto es muy frecuente. Cuando se pide la radiografía y no hay lesión ósea, por lo general estas lesiones requieren o vendaje compresivo o bota de yeso por 15 a 20 días con posterior
seguimiento por kinesiología. Por lo general, el que más se lesiona es el peroneo calcáneo y el peroneo taralino anterior, por ese tipo de movimiento. Ruptura ligamentaria. Los esguinces van en 4 grados. Cuando el esguince es grado 1, hay una pequeña distensión del ligamento, pero sin romperse. A partir del esguince moderado a grave, ese esguince es porque ya hay ruptura del ligamento. De todas maneras, muchas veces se hace el tratamiento parecido. Bota de yeso y después lesiones por kinesiología. Si el paciente tiene una subluxación residuante del tobillo, ahí recién requiere cirugía y requiere la ligamentotaxis. Y bueno, estas son las fracturas típicas de tobillo: fractura del mariano medial, fractura de peroné, esta sería transindesmal porque a este nivel está la sindesmosis, fractura de peroné sindesmal, suprasindesmal, todas esas son sí o sí fracturas que son quirúrgicas. En el primer momento, como les dije antes, se coloca la valva de yeso, en este caso nosotros decimos suropédica, que va abajo de la rodilla y hasta todo el pie, y bueno, después se pide material y se espera acá cuando cae el material, ¿no? Molestias prolongadas durante la rehabilitación. Muchas veces estas fracturas quedan con un remanente de hinchazón en el tobillo, así que bueno, eso hay que decírselo al paciente muchas veces. Y por lo general, estos son quirúrgicas porque al ser articulares, las articulaciones tienen que quedar 100% anatómicas. Y bueno, lesiones inestables, por ejemplo, doble fractura con tanto el mariano medial como el mariano lateral, fractura del mariano posterior de la tibia, son todas quirúrgicas, como dije antes. Se pueden producir por caídas de altura, pero a veces en pacientes añosas o no tan añosas, pero que ya son posmenopáusicas mujeres, por lo general son mecanismos de baja energía. Bueno, este es un casito clínico de una paciente añosa ya posmenopáusica que tiene una torcedura de tobillo. Ni siquiera fue que saltó, no tiene un mecanismo de alta energía, es un mecanismo de baja energía y tuvo una fractura bilateral en realidad porque tuvo el malleolo posterior, como pueden observar acá, esto es parte de la tibia, tendría que ir ahí, y la fractura de peroné transindesmal. Como pueden observar acá, además tuvo una abulsión pequeña de seguramente el ligamento deltoide. Esto que ven acá, estos tracitos, es donde estaba fijado el deltoide. Y lo que se le hizo a ella fue una osteosíntesis del peroné con una colocación de un tornillo transindesmal para fijar la sindesmosis y este tornillito que va de postero anterior que fija el fragmento posterior. Además de eso se le colocó esta clavija. No se colocan todas las fracturas esta clavija, pero ella tuvo un problema y es que, bueno, obviamente como en salud pública el material llegó tardísimo. Cuando hicimos la osteosíntesis ya estaba el hueso consolidado, pero en eje erróneo, así que tuvimos que hacer la osteotomía, es decir, rompimos el hueso, lo volvimos a fracturar, y al rearmarlo quedó como con un defecto de stock óseo, había un pedazo de hueso que no estaba. Y eso fue rellenado con sustituto óseo. Todo esto que ven acá es sustituto óseo. Bueno, la paciente ahora ya camina, así que viene. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, chicos? Cualquiera que quiera preguntar algo, callen ahora, digan ahora, callen para siempre. Ah, no, no, siempre pueden preguntar, yo no tengo problema. Todo el que curse acá también, yo no tengo problema, siempre pueden preguntar. Cuéntenme, sé que hablé un poquito rápido, pero les queda grabado, chicos, por si quieren después escucharlo. Hola, 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 hola. ¿Alguien? No, tengo una consulta. En caso del traumatismo de tobillo, las proyecciones de la RX es frente y oblicuo, ¿no es cierto? No, en caso de traumatismo de tobillo es frente y perfil de tobillo. Para lo que sí pedimos oblicuo es para las fracturas de pie. Fractura de cuña, fractura de astrágalo, fractura de la metatarsianos, se pide frente, perfil y oblicuo. Esto
también va para las fracturas de mano. Por lo general la mano también se pide frente, perfil y oblicuo, sobre todo para la fractura de los metatarsianos y de los metacarpianos, porque muchas veces en el frente o en el perfil no se alcanza a ver la fractura de los metacarpianos o de los metatarsianos, y en el oblicuo siempre se evidencia. Así que por lo general cuando tenemos mucho edema en el pie, algún hematoma, ya sea en la base, en la planta del pie o a nivel del dorso, ya sea en antepié o medio pie, siempre pedir radiografía de frente, perfil y oblicuo, porque muchas veces nos podemos estar comiendo alguna fractura de metatarsiano, ya sea a nivel proximal o a nivel distal. Y a veces ha pasado que los mandan a la casa porque le piden frente y perfil y el médico de la guardia no ve nada, no lo llama y lo mandan a la casa y el paciente pisa y obviamente eso se desplaza. Todo después se convierte en quirúrgico. Bárbaro, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doc, Vamos cerrando. una última pregunta. Hay una proyección por ahí que se hace en tobillo, creo, que puede ser que es mortaja. La mortaja, sí, eso es con estrés, con carga. Y eso se evalúa sobre todo para evaluar el astrágalo. Bien, genial. Joya, Sí. gracias. Por lo general esa la pedimos nosotros. Pero bueno, si alguna vez se les ocurre que pueden llegar a tener una lesión de esas y la piden, no hay problema. Pero por lo general los médicos de guardia nunca saben estas cosas. Pero bueno, si la saben, buenísimo, chicos. Y si la sospechan, las fracturas de astrágalo son muy importantes porque el hueso del astrágalo es un hueso muy particular, que tiene una irrigación muy particular, que cuando ocurre a nivel del cuerpo y la fractura no se ve, porque muchas veces tanto en el frente como en el perfil de tobillo no se evidencia la fractura de astrágalo, el hueso muere, va a la necrosis. Cuando es a nivel del cuello del astrágalo y no se ve y el paciente sigue pisando, ese es un hueso que va a morir y es un paciente que se le condena de por vida al tobillo y por lo general van a artroplastía, o sea, reemplazo de tobillo. Cosa que no hacemos acá, por ejemplo, en el hospital, lo hacen los especialistas de tobillo. Pero es re difícil esa fractura porque muchas veces te la comen y es condenarle el tobillo para siempre al paciente. Porque además los reemplazos de tobillo, o sea, los reemplazos articulares de tobillo, no imitan todos los movimientos del tobillo. El tobillo hace aducción, hace abducción, hace flexión y extensión. Cuando se hace el reemplazo articular de tobillo, por lo general el paciente solamente queda con flexo-extensión y nada más. Y eso obviamente limita la vida normal del paciente. Si es no peor, que llega a artrodesis de tobillo, que es fijarle la articulación del tobillo en 90 grados y el paciente queda de por vida con el pie en 90 grados. Que eso también obviamente es muy demandante para el paciente. ¿Alguna otra cosita, chicos? Nada más, gracias, Tiro. Bueno, chicos, un gusto, chicos. Chao, gracias, Doc.